Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Está por cumplirse un mes del actual periodo de sesiones en el Congreso, sin que haya avances en las reformas estructurales prioritarias. Hay que cambiar la tendencia que ha caracterizado al Poder Legislativo Federal en los últimos años, impulsar una visión de futuro con voluntad para el acuerdo. Pasamos del monopolio legislativo a una pluralidad democrática que era necesaria, pero que hoy requiere de nuevas reglas para ser viable y funcional, de manera que se ponga a la altura de los retos que hoy enfrentamos los mexicanos. La mayoría de los ciudadanos tiene una percepción negativa de los representantes populares, lo que contribuye al creciente desprestigio de la política, así como a la pérdida de confianza y credibilidad en la eficacia de las instituciones. Nuestro país presenta el más bajo nivel de satisfacción con la democracia en América Latina, de acuerdo con el más reciente reporte de Latinobarómetro. Estamos 17 puntos porcentuales por debajo del promedio de la región. Solo 24% de los mexicanos tiene interés en la política. Únicamente 21% piensa que en el país se gobierna para todo el pueblo y 62% considera que algunas personas o grupos tienen tanta influencia que los intereses de la mayoría son ignorados. Por eso hay que impulsar la reforma del Estado. El Índice de Desarrollo Democrático de México 2010, que realizó Coparmex, registró una calificación promedio en los estados de 5.8, en una escala del 1 al 10. Hay entidades que ni siquiera alcanzan un puntaje de 3. Es preciso renovar la política en México. Hay que dignificarla y hacerla más eficaz, que sirva para ponernos de acuerdo y construir un proyecto común de nación, no solo como vehículo para que los partidos alcancen, conserven o repartan espacios de poder. La política es un instrumento para el ejercicio y la transmisión civilizada del poder, pero entendido como un medio al servicio de los ciudadanos, no como un fin en sí mismo o un patrimonio de grupos. México ha avanzado en su democracia, sin embargo, persisten muchos de los grandes males que obstruyen su consolidación, incluyendo la impunidad y la enorme corrupción que minan el Estado de Derecho y la falta de conexión de los políticos con los problemas reales de la gente, que siente que solo es tomado en cuenta cuando hay votaciones. Tenemos algunas de las instituciones más costosas del mundo y funcionarios y representantes populares que están entre los mejores pagados, sin que haya resultados que los justifiquen. Todos debemos asumir la responsabilidad de transformar la política en México. No esperemos a que el descontento con la política nacional llegue a extremos de ruptura social como en otros países. Estamos a tiempo, pero hay que actuar con sentido de urgencia. La renovación de la política en México implica dos aspectos fundamentales: la participación ciudadana responsable y una reingeniería de nuestro sistema político. El país necesita de mujeres y hombres comprometidos, que se hagan responsables de la situación que vivimos y exijan resultados. No son tiempos para la pasividad. No es válido quejarse, criticar o lamentarse sin hacer lo que nos corresponde. La cultura cívica en México forzosamente tiene que madurar y crecer. Esto no va a ocurrir por sí solo. Depende de cada uno de nosotros. Coparmex y más de 110,000 mexicanos de todos los sectores y condiciones sociales nos hemos comprometido con este propósito, adhiriéndonos al manifiesto Todos unidos en lo esencial por un acuerdo nacional. Esta es una iniciativa que surge desde la sociedad civil para cambiar la actitud pasiva y peticionaria predominante en México. El objetivo es impulsar un nuevo código ciudadano y construir una visión de país que nos une en torno a nuestras coincidencias. Invitamos a todos los mexicanos a conocer y a sumarse a este movimiento. Adicionalmente, Coparmex está trabajando intensamente en su programa de participación cívica 2011-2012 que próximamente presentaremos.
Los políticos deben aprobar una reforma amplia del Estado que facilite la participación ciudadana más allá del voto, afiance la representatividad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitamos una reforma que obligue a nuestros representantes a tomar decisiones con visión de Estado, para que no puedan evadir su responsabilidad. El modelo actual del sistema político mexicano está agotado y propicia la inmovilidad. La reforma del Estado es la más trascendente de todas las que están pendientes, porque permitirá destrabar los obstáculos para las demás. Es indispensable para que, independientemente de quién esté en el poder, pueda gobernar. Para Coparmex, esta reforma necesariamente debe incluir la reelección de legisladores y alcaldes, la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República, las candidaturas independientes y la iniciativa legislativa preferente. En la propuesta que hizo Coparmex el año pasado se incluye la iniciativa legislativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum acotados, candados para evitar escenarios de parálisis institucional, la reducción del financiamiento público a los partidos y tener un solo instituto electoral totalmente ciudadano para todos los procesos electorales. Todos los mexicanos debemos exigir esta reforma. Asumamos la responsabilidad plena sobre nuestro destino. Todos queremos una economía en crecimiento, un México seguro, justo, con gobiernos eficaces y honestos. Conseguir todo esto necesariamente pasa por la política y la ciudadanización de la misma. Lo más importante de los procesos electorales no es la transmisión del poder por sí misma, sino que los ciudadanos decidamos a qué fines debe responder ese poder que delegamos y sobre el que pediremos cuentas. Seamos ciudadanos en el sentido profundo de la palabra, asumiendo nuestros derechos y obligaciones ahora que el país lo necesita. En la medida que lo hagamos, haremos de México el mejor país del mundo. Reciban un saludo afectuoso.